Un saludo muy especial para todos ustedes, los agradecimientos a la alianza de las corporaciones y fundaciones que muy amablemente nos han invitado a participar en este debate, un debate siempre actual, siempre activo y en el que todos los ciudadanos debiéramos involucrarnos. El tema que quiero desarrollar es el marco normativo de los programas profesionales y de especialización en educación del periodo 98-2010, políticas gubernamentales o política pública en educación. La Constitución Política del 91 reconoce en el capítulo segundo de los derechos sociales, económicos y culturales a la educación como derecho fundamental de los niños, artículo 44, y como derecho de la persona en un servicio público que cumple una función social, artículo 67. Este marco filosófico de la educación como derecho y de la educación como servicio público plantea la exigencia de una política pública que tenga la capacidad de dar cumplimiento a estos mandatos y, por supuesto, de dar respuesta a las diferentes problemáticas relacionadas con la educación, que son de interés público, pero existe en Colombia una práctica orientada a establecer y dar cumplimiento a la política pública en materia de educación. Cano 2007 entiende la política pública como una concatenación de acciones y decisiones intencionalmente coherentes y racionalmente focalizadas, tomadas por actores públicos, no solo estatales, y eventualmente privados, con el fin de resolver un problema social definido como público en la arena política, utilizando para ello recursos técnicos, humanos, físicos y económicos de distinta naturaleza. La cualidad de lo público aplicado a la formulación de la política exige procesos participativos, incluyentes, que involucren a los actores implicados en la problemática, organizaciones sociales e instancias gubernamentales. No se agota en la formulación de la norma, leyes, decretos, resoluciones. No acepta verse reducida a una política del gobierno de turno. Su adecuación y búsqueda de pertinencia exige un trabajo sistemático de investigación. Es en sí misma un concepto mucho más amplio que articula actores, acciones y decisiones. Bajo esta lógica, el análisis de la política pública en materia de educación entraña tareas muy diversas si queremos emprender búsquedas que den cuenta de su existencia, de su racionalidad, de su cohesión, del proceso de sus actores, de su pertinencia. En otras palabras, comprende un ejercicio extenso del que no podemos dar cuenta en el espacio académico que hoy nos convoca. Sin embargo, es preciso intentar hacer acercamientos, al menos a uno de los contenidos que harían parte de una política pública en educación. Me refiero a la calidad de los programas profesionales y de especialización en educación que desarrollan las facultades de educación en el país. La concepción filosófica de estos programas se encuentra en estrecha relación con la concepción de profesión educativa. Tiene gran incidencia en los procesos de formación de los maestros y, consecuentemente, en la calidad de la educación. De ahí la necesidad de orientar la mirada en esta dirección. El punto de partida: procesos participativos como legitimadores de una política pública en educación. Desde la vigencia de la Ley 30 del 92 hasta el día de hoy, no conocemos experiencias participativas e inclusivas lideradas por el Ministerio de Educación Nacional que, recogiendo las voces de la academia, de los investigadores, de los movimientos sociales, de los grupos y comunidades étnicas, indígenas y campesinas, de la población con discapacidad, de las agremiaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y de otros sectores relacionados, haya podido articular decisiones y acciones hacia la formulación de una política pública de calidad de los programas profesionales y de posgrado de educación, fundamentada en una concepción de educación, de sociedad y de persona formal. Por el contrario, asistimos a espacios que son un remedio de participación. En los últimos años, los foros y diálogos regionales que promueve el Ministerio de Educación Nacional sobre la reforma de la educación superior a través de su página y de medios de comunicación no siempre se programan de manera abierta a todo público. En tales ocasiones se asiste mediante invitación y la posibilidad de hacer alguna intervención en estos espacios está sujeta a una programación previa condicionada al cargo y a la dignidad de los participantes.
Se tiene conocimiento de que se han ofrecido prebendas a público no propiamente interesado en estos debates a cambio de asistir a estos eventos. En la página web del Ministerio existen los enlaces Participación Ciudadana, donde se invita a los ciudadanos a hacer comentarios a los proyectos de decreto, y Consulta Nacional para reglamentar leyes. Asimismo, las comunidades académicas y los grupos de investigación son invitados por el Ministerio a hacer sus contribuciones en el análisis de proyectos de ley o de decreto que han sido elaborados por el ente gubernamental. El contenido de estos proyectos recibe cuestionamientos por parte de la academia, también aportes, y en muchas oportunidades recomendaciones que sugieren un redireccionamiento dada su inconveniencia. Sin embargo, el hecho de emitir un concepto, favorable o no, se convierte en una constancia de participación que avala el proyecto por parte de miembros de la academia o de reconocidos grupos de investigación. Todos estos mecanismos constituyen formas precarias de participación a través de las cuales se pretende legitimar proyectos de ley, de decreto o de resolución. Ciertamente esta práctica desconoce los presupuestos teóricos que dan sustento a la formulación de una política pública y genera resistencias dentro del conjunto de los actores involucrados, poniendo en evidencia su falta de legitimidad y de reconocimiento social. Para Aguilar, 1992, la formulación de la política no es la simple decisión deliberada del actor gubernamental. Dos puntos. La gran decisión en la cúspide del Estado. Hay que incorporar las muchas y diversas decisiones de los muchos actores participantes, gubernamentales y extragubernamentales, que en sus diversas interacciones han preparado y condicionado la decisión central, le dan forma y la llevan después a la práctica, haciéndola y rehaciéndola, con el resultado muy probable de que los resultados finales no se asemejan a las intenciones y planes originales. La política es entonces un proceso, un curso de acción. Friedrich, 1963, Anderson, 1984, que involucra todo un conjunto complejo de decisores y operadores más que una decisión singular, suprema e instantánea. El equipo de asesores del Ministerio configura una perspectiva entre muchas otras. Son una instancia de poder, entre otras. No representan el punto de vista ni los intereses de todos los actores que participan en la formulación y ejecución de la política. Este es un asunto problemático cuando se trata de establecer acuerdos sobre la calidad de programas profesionales y de posgrado de educación, en particular porque ello presupone consideraciones académicas que son determinantes en la concepción de la profesión educativa y concepciones políticas con respecto al papel cultural que cumple esta profesión en la sociedad. Desde el punto de vista estratégico, los programas profesionales y de posgrado de educación representan apuestas políticas de gran impacto en el proyecto de sociedad, de persona y de ciudadano y ciudadana formal. Este escrito busca explorar cambios normativos que se han producido en los últimos 15 años en el Ministerio desde la exposición de los decretos 3076 del 97, 272 del 98, y de las resoluciones 1036 de 2004 y 5443 de 2010, modificada por la resolución 6966 de 2010, que a su vez dan cuenta de cambios en la configuración de sentido de la profesión educativa. Veremos también cómo la ausencia de procesos participativos en la formulación de leyes, decretos o resoluciones, donde se condensan decisiones que afectan a un sector o grupo poblacional, se convierte en un obstáculo para su aceptación que afecta a la ejecución de la política y el cumplimiento de sus fines. El desplazamiento de una formación basada en saberes por una formación por competencias. Los decretos 3076 del 97 y 272 del 98, así como la resolución 1036 del 2004, reglamentarios de los artículos 4 y 113 de la Ley 115 del 94, Ley General de Educación, establecen que los programas académicos en educación corresponden a un campo de acción cuya disciplina fundante es la pedagogía, incluyendo en ella a la didáctica, artículo 2. O sea, en todos estos decretos y resoluciones corresponde al artículo 2. Hacen explícitos los saberes y disciplinas que constituyen los ejes de la formación del maestro. Conciben el desarrollo de la profesión educativa en torno a 4 ejes de saber pedagógico:
la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, la enseñabilidad de disciplinas y saberes, la educabilidad del ser humano, las realidades y tendencias sociales y educativas, así como la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa. Estos referentes hacen ver a la profesión educativa como una profesión teóricamente fundamentada, que tiene como fuente de conocimiento la tradición pedagógica occidental, las apropiaciones latinoamericanas de esa tradición y la producción cultural latinoamericana en los ámbitos de la educación y la pedagogía. De igual manera, dos de los núcleos de saber pedagógico refieren a las contribuciones de las ciencias sociales y humanas a la educación y a su comprensión como práctica social. Dentro de esta perspectiva teórica emergen condiciones de posibilidad para resignificar la profesión educativa y al maestro como sujeto de saber pedagógico, como intelectual y como investigador. Además de una formación basada en saberes, plantea la exigencia de desarrollar capacidades o logros que implican para el maestro la construcción de una posición epistemológica frente al conocimiento, a partir de lo cual se fortalece en sus dimensiones como intelectual y productor de saber pedagógico. Estas capacidades guardan consistencia con una formación basada en saberes, en tanto apuntan al reconocimiento del valor social y cultural del conocimiento y de su potencial formativo, la construcción de visiones de mundo y de una mentalidad abierta a otras culturas y fuentes de información universales, la formación de una actitud de indagación y de reflexión disciplinada de la práctica educativa y de producción de conocimiento pedagógico y didáctico. Además de estas capacidades planteadas en el orden de lo epistemológico, se enuncian otras dos que ponen su acento en la dimensión política de la profesión educativa, hacia una actuación del maestro comprometida con la transformación de la sociedad y de la realidad. Decreto 3076, artículo 3, Decreto 272, artículo 3 y Resolución 1036, artículo 2. Este marco normativo tiene como una de sus importantes contribuciones la clara articulación que teje entre docencia e investigación para los programas profesionales y de posgrado en educación. Desde el año 97 hasta el 2004, fecha en que es derogada la Resolución 1036, se plantea la exigencia de que todo programa tenga respaldo al menos en una línea de investigación, profesores con dedicación preferencial hacia la investigación, condiciones de infraestructura y un medio de difusión y publicación periódica de los avances de investigación. Estas exigencias se extienden además a los programas de posgrado y a los que se ofrecen en sedes regionales. Se establece además que la acreditación previa de programas valorará el cumplimiento de estas exigencias. Decreto 272, artículo 9 y Resolución 1036, artículo 3. En el marco de la reflexión que venimos haciendo, vemos que estos requerimientos despliegan condiciones para la construcción de nuevos sentidos frente a la concepción de profesión educativa. Las facultades de educación, como espacios académicos para la formación de maestros, son llamadas a la construcción de una cultura de investigación en la disciplina, pedagogía y didáctica y en la profesión en torno a la práctica educativa, que va constituyendo tradición de conocimiento y efectos formativos en la estructura de los programas, en las prácticas pedagógicas de los futuros maestros y en la línea de énfasis de los programas de posgrado. Las facultades de educación son llamadas a generar para los formadores de formadores y los futuros maestros condiciones de posibilidad para su constitución como intelectuales de la educación y de la pedagogía. Este marco normativo del Ministerio genera toda clase de reacciones, todas ellas explicables si reconocemos que en su hechura no hubo participación de los actores vinculados a la política de calidad de los programas profesionales y de posgrado en educación. La comunidad académica abre el debate sobre el sentido y las implicaciones de considerar a la pedagogía como disciplina fundante de los programas de educación. En el seno de las facultades se levantan voces de quienes sustentan una formación de las didácticas específicas en contra del reconocimiento de la pedagogía como disciplina fundante de los programas de educación. Se realizan foros, se publican artículos en revistas de educación y pedagogía sobre los 4 núcleos del saber pedagógico y en especial sobre los conceptos de educabilidad y enseñabilidad. El Consejo Nacional de Acreditación publica en 1999 un documento denominado Reflexiones sobre el Decreto 272 del 98 para la acreditación previa de programas de educación. Esta actividad discursiva se produce a posteriori de un proceso que pudo ser reconfigurador de nuevos sentidos sobre la profesión educativa y de construcción de consensos a favor de un proceso de formación de maestros.
Este marco normativo tuvo una vigencia aproximadamente de 13 años. Según datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, del Ministerio, existen 1.144 programas profesionales en ciencias de la educación con registro calificado. De estos, 808 programas se encuentran vigentes, según datos del 2012, cifra que corresponde al 12% del total de los programas vigentes. Durante este periodo, las facultades de educación debieron dar cumplimiento a requerimientos de calidad dentro del proceso de acreditación previa de programas, hoy denominados registro calificado según el decreto 2566 del 2003, y corresponder a requerimientos de acreditación de alta calidad por la que se opta de manera voluntaria. El informe estadístico de estos procesos es bastante desalentador, lo que permite conjeturar que el marco normativo que venimos describiendo no logró las adhesiones y el apoyo de la comunidad académica de las universidades, de la población civil, organizaciones, agremiaciones y sectores relacionados a favor de una concepción de profesión educativa como la que vemos allí expresada. Cuando nos hacemos la pregunta por la calidad de la educación, cuando nos interrogamos acerca de quién es el dueño de la educación en este país, debemos centrar nuestra búsqueda en el tipo de racionalidad que hoy impera en la comprensión del mundo, en los intereses en su mayoría lejanos al interés público, al interés común, como correspondería en la educación, o al juego de los poderes y micropoderes internos y externos que hoy dominan el escenario de la educación. Esta nueva racionalidad impuesta por el modelo económico neoliberal se pliega a las lógicas del mercado global que ha convertido la educación en objeto de mercado. Las instituciones de educación, especialmente las universidades, son vulnerables frente a la imposición de políticas económicas y educativas, en su mayoría foráneas, que pujan por arrebatar el mercado interno de la educación y que auspician los entes gubernamentales. La educación pública cada vez cuenta con menos recursos presupuestales que garanticen su sostenibilidad, y en la búsqueda de soluciones por superar el déficit, las universidades se vinculan al mercado comercializando su capital de conocimiento, que es precisamente propiedad de lo público. Ibarra 2003 recurre al concepto de capitalismo académico de Slaughter y Leslie para describir este fenómeno. El capitalismo académico da cuenta de la reestructuración de la educación superior en el contexto de la globalización, implicando cambios organizativos sustanciales que han conducido a la adopción de nuevas formas de organización, cambios asociados a la asignación interna de recursos que se refleja, por ejemplo, en la apertura, cierre o reorganización de departamentos y unidades académicas, cambios sustantivos en la división del trabajo académico con respecto a la docencia y a la investigación, y en consecuencia en la modificación de la naturaleza, contenido y organización del trabajo académico y su control. En fin, cambios que inciden en el establecimiento de proyectos conjuntos con el gobierno y el sector empresarial, tales como las incubadoras de empresas, los parques industriales y los contratos de servicio. Página 1060. Bajo esta nueva racionalidad, el cumplimiento de la función de la sociedad 54, profesión educativa. La profesión educativa que lo hace sujeto de saber pedagógico. La formación y competencias básicas conduce hacia una homogeneización. El maestro adquirirá en adelante unas competencias básicas similares a las competencias que requiere cualquier otro profesional en cualquier área del conocimiento. Son genéricas, refieren a desempeños prácticos en ámbitos del lenguaje, ciudadanía y convivencia, ciencia y tecnología, pensamiento lógico, nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ninguna de estas competencias se articula a problemas, contextos o situaciones propias de la profesión educativa. Por su parte, las competencias profesionales se dirigen principalmente hacia las actividades de enseñanza y aprendizaje, el diseño de ambientes de aprendizaje, los modelos didácticos, la evaluación con base en criterios, instrumentos, orientaciones técnicas y normativas, el diseño y gestión de proyectos pedagógicos y el desarrollo de competencias de los estudiantes. Artículo 2. Competencias profesionales que solo precisan de una formación pedagógica de carácter instrumental. Cabe precisar además que las competencias aquí formuladas no recogen el conjunto de las actuaciones del maestro, puesto que muchas de ellas no son demostrables en el desempeño, especialmente aquellas en las que se sitúa el maestro ontológica y éticamente dentro del mundo relacional, como por ejemplo en sus contribuciones a la construcción de subjetividad.
Algunas otras dependen de condiciones de posibilidad que generen los espacios educativos para su constitución como miembro de una comunidad de saber en la que se precise su capacidad crítica, su producción escrita y sus aportes al campo de la cultura. La resolución 5443 de 2010 presenta el conjunto de competencias básicas y profesionales de manera cerrada. No se permite una cierta flexibilización que dé cabida a la formulación de otras competencias de acuerdo a las especificidades de las comunidades, de los sujetos, escenarios o contextos. Este modelo enmarca, encuadra, excluye y discrimina. Introduce abiertamente el principio de homogeneización que tanto se ha cuestionado en la escuela tradicional. Los maestros son despojados de una formación basada en saberes, una formación que produce formas singulares de relación con el conocimiento, identidades con unos saberes más que con otros, construcción de rutas personales en torno a autores, enfoques, escuelas, construcción de una voluntad de saber sobre la que se cimentan relaciones permanentes con las fuentes de conocimiento de la profesión educativa. Esta perspectiva, punto de competencias básicas y 10, presenta el 5443 de 2010. La resolución sin aportes al campo de la cultura, producción escrita y su capacidad crítica, su producción en la que se precisa su capacidad de una comunidad de saber, constitución como miembros educativos para su posibilidad que generen los espacios que dependen de condiciones de posibilidad. Algunas otras a la construcción de subjetividad, por ejemplo, sus contribuciones, enfoques, escuelas personales en torno a autores, construcción de rutas con unos saberes más que con otros, identidades escolares de relación con el conocimiento, produce formas singulares, una formación basada en saber. Los maestros son despojados de la escuela tradicional. Lo que tanto se ha cuestionado en las tienen como objeto el desarrollo de competencias básicas de los estudiantes establecidas para el nivel de la educación. En los últimos años, las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional muestran una tendencia en los planos curriculares de evaluación académica y docente hacia un modelo por competencias que fija estándares de desempeño, desconociendo la autonomía universitaria del maestro. Este modelo no está concebido para operar bajo mediaciones, adaptaciones curriculares, tiempos, ritmos y escenarios diferentes como lo propio de contextos donde se expresa la diversidad cultural colombiana. Por tales razones es conveniente tomar distancia de este modelo y del concepto de competencia que lo sustenta, especialmente cuando se alude a competencias en el ámbito de la educación, porque la tarea formativa, educativa y de enseñanza del maestro, apoyar el proceso de investigación y de producción de saber pedagógico, cae inevitablemente en reduccionismos que desdibujan el sentido de la profesión educativa y en especial el papel cultural de la educación. Mocus et al. 1985, a propósito de la reforma curricular de los años 80, señalaba: la reforma curricular ha de ser juzgada no únicamente por los cambios que implica en el oficio del maestro y la reducción de las posibilidades que esos cambios significan, sino también por sus efectos más profundos sobre la cultura. El modelo de formación basado en competencias tiene efectos no solo en el currículo, también en el sistema de evaluación de los docentes y en la práctica pedagógica. Las competencias básicas y profesionales son elevadas a la formación de referentes por parte del ICFES para la elaboración de las pruebas SaberPro, las pruebas de concurso docente y las evaluaciones del desempeño de los docentes. La preparación de los maestros para la presentación de estas pruebas deja de tener como fuente la formación en los saberes de la profesión, convirtiéndose más bien en un asunto de entrenamiento. De nuevo, la eficacia como medida del desempeño se impone por encima de las disposiciones éticas, pedagógicas, epistemológicas y psicológicas de los sujetos, que atrapados en una nueva racionalidad olvidan su importante papel en la transformación de la cultura. La resolución 5443 es modificada 2 meses después por la resolución 6966 en respuesta a la reacción generada por la academia y las organizaciones y comunidades relacionadas con la educación especial, reeducativa, campesina y de adultos, al suprimirse los programas y titulaciones en las áreas que contempla el título 3 de la Ley 115 del 94. Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación para adultos, educación campesina y rural, educación para la rehabilitación social. La exclusión de programas profesionales en educación en las citadas áreas significó al mismo tiempo la exclusión de los sujetos y la negación de su derecho a la educación. La resolución 6966 restablece los programas y sus titulaciones en las modalidades señaladas
que lo concerniente a la práctica pedagógica deberá ser desarrollada en diferentes contextos. Finalmente, y en relación con la investigación, la resolución 5443 delega a las instituciones educativas la responsabilidad de formular la política de investigación educativa, pedagógica y didáctica. Esto constituye un retroceso con respecto a las directrices que en materia de investigación proponía el decreto 272 del 98 y reafirma la idea de que este nuevo marco normativo instala una concepción instrumental de la profesión educativa que no da cabida al pensamiento ni a la producción de saber. Podríamos continuar desplegando el análisis en relación con los cambios producidos en las titulaciones de los programas de licenciatura, frente a lo cual hay múltiples consideraciones que hacer, pero la restricción de tiempo de este espacio no lo impide. Las voces de la academia se vienen expresando de manera crítica en torno al contenido de la resolución 5443 hoy vigente, advirtiendo la pérdida de sentido sobre la profesión educativa. Runge y Garcés 2010, Álvarez 2010, Guacaneme, Batista Salazar 2011, entre otros. Hoy lo hacemos una vez más en este reconocido espacio académico, maestros y maestras gestores de nuevos caminos, pero ampliando el contexto de la problemática. Debemos pasar de la formulación de políticas gubernamentales en educación a la formulación de una política pública en educación articulada y consistente. Solo resta hacer una invitación a los investigadores en educación y en pedagogía, a las comunidades académicas en educación organizadas en sus diferentes especialidades, a los maestros en ejercicio y a los maestros en formación, a las asociaciones de padres de familia, a las organizaciones no gubernamentales y a los movimientos sociales como la Mani y la María en Antioquia, a crear espacios para el debate público de las políticas gubernamentales en educación y construir una cultura hacia la formulación de una verdadera política pública en educación. Hoy más que nunca es preciso construir un movimiento social unido que enfrente con sólidos argumentos las situaciones que amenazan la pervivencia y el reconocimiento de la profesión educativa y consecuentemente el derecho que tiene cada ciudadano de este país a recibir una educación inclusiva, con calidad, fundada en principios éticos hacia la construcción de un país con soberanía, democracia y paz. Muchas gracias. Yo aquí estoy tratando como de ver de qué manera agrupo las diferentes preguntas que se han hecho y me parece muy importante como hablar de diferentes asuntos que pueden ser articulatorios. Uno de ellos tiene que ver justamente con esas relaciones que la educación teje con conceptos que son trascendentales. Y quizás uno de ellos, y que ustedes lo han tocado en este momento, tiene que ver con la idea de desarrollo, porque obviamente la educación y la formulación de una política pública en educación necesariamente está asociada a una idea de desarrollo. Entonces, ahí yo sí creo que hay que adoptar posiciones y actuaciones políticas frente a cuál es esa idea de desarrollo, frente a la cual se pone pues como a discutir con la educación. Y creo que ahí hay mucho de qué hablar, porque obviamente una perspectiva es la perspectiva que estamos poniendo aquí en discusión, que es la que tiene que ver con esa concepción de un modelo de desarrollo neoliberal. Creo que todos somos conscientes de que ahí hay unas acciones de resistencia que es preciso adelantar y que nosotros como comunidad de saber es preciso comprender y es preciso tomar posiciones en esa dirección. Pero también hay otras formas alternativas. ¿Por qué no considerar formas de desarrollo alternativo? No somos capaces de considerar, es decir, podemos pensar el problema desde adentro, podemos pensar el problema desde afuera, pero hay experiencia ya en esa dirección. La semana pasada estuvimos en la Universidad de Antioquia en un foro conociendo, por ejemplo, la experiencia de la Asamblea Constituyente de la Universidad de Nariño, y algo que nos llamó poderosamente la atención es la forma como ellos se han situado teóricamente frente a la noción de desarrollo y el trabajo que ellos vienen construyendo en esa dirección. Y creo que sería muy importante invitar a los compañeros de la Universidad de Nariño a uno de los foros de maestros gestores de nuevos caminos,
porque ellos tienen caminos que enseñarnos, caminos que tienen que ver, por ejemplo, con la forma como ellos han reconfigurado la relación de la universidad con la región, a partir de los diálogos universidad-región, y en torno a un concepto que ellos denominan paradigma universidad-región. Ellos han podido replantear toda la relación de la universidad con la región, pero a partir de la propia región, es decir, la universidad inmersa dentro de la región, la universidad dialogando con la población indígena, con la población afrodescendiente, porque ustedes saben que en Nariño la población indígena y afrodescendiente es bastante numerosa. Entonces la universidad ha tenido que abrirse a todo ese contexto de la diversidad cultural y ha sentido que, y ha adoptado la posición de que hay mucho que aprender de los saberes de estas comunidades. O sea, que no es la universidad la que va a imponer su saber, sino que es desde los propios saberes de las comunidades que la universidad también se sienta a aprender, se sienta a aprender, se sienta a dialogar, se sienta a construir. Y yo creo que ese es el ejercicio que nosotros desde las provincias tenemos que aprender a hacer, porque yo creo que en un departamento como Antioquia nosotros también estamos enfrentados y exigidos en un diálogo con las particularidades de nuestras 9 regiones y desde ahí hay retos que nosotros necesariamente tenemos que asumir. Y obviamente ahí surge la pregunta de la relación con los saberes. Es decir, nosotros hemos construido unas visiones del mundo, pero que están atrapadas en un modelo hegemónico de ciencia occidental. Es que fuimos formados dentro de este modelo hegemónico de ciencia occidental. Entonces, nuestra comprensión de ciencia, de técnica y de tecnología está atrapada justamente por esa mirada del mundo occidentalizada. Nosotros tenemos que abrirnos a otras perspectivas y a estos otros saberes, que son los saberes ancestrales, que son los saberes de las comunidades étnicas y campesinas. Nosotros tenemos que aprender o sea, así como en la universidad habitan esos saberes hegemónicos occidentales, la universidad tiene que convertirse también en un espacio donde habiten también los saberes ancestrales, los saberes étnicos y los saberes campesinos. Y no solamente para que habiten allí y puedan desarrollar programas para estas poblaciones y para estas comunidades y para estos grupos, sino para que nosotros también nos dejemos atravesar como sujetos en esta comprensión y en estas ideas del mundo, porque estas miradas del mundo nos permiten tomar distancia de aquellas en las que nosotros fuimos formados, nos permiten construir otros horizontes de vida. Cuando yo veo, por ejemplo, a los estudiantes del programa de Pedagogía de la Madre Tierra, que veo que todos son indígenas, yo los veo allí habitando en mi facultad, pero yo me pregunto, ¿ese saber de ellos también me pertenece a mí? Porque yo también habito esta región, nací en esta región. No se han generado todavía condiciones internas en la universidad, apenas creo que vienen desarrollándose, donde esos saberes comiencen a atravesarnos a todos los miembros de la comunidad universitaria, que nosotros empecemos a construir también unas miradas de mundo que estén puestas en el ámbito de cómo ellos se piensan el mundo, se piensan el planeta Tierra, se piensan la relación con nosotros. Ya estamos empezando a tener unos diálogos particulares con ellos, pero a la hora de ir a establecer una política pública en educación, el tema de los saberes que circulan en la educación es un tema de la mayor importancia y es un tema que tiene que ser puesto en discusión. En el trabajo que se hizo de la propuesta alternativa, el proyecto alternativo de ley de educación superior de la mano, justamente uno de los aspectos que introduce es que los campos de acción de la educación superior no son la ciencia, la técnica, la tecnología y las artes, son también los saberes ancestrales.
son también los saberes de las comunidades étnicas y campesinas. Entonces, esto introduce, o sea, legitima condiciones, hace legítimas condiciones para que podamos instalar dentro de las instituciones saberes que hoy día son saberes excluidos, saberes marginales, saberes que no reconocemos y que obviamente son fundamentales para construir otra mirada del mundo. Quiero también señalar que, porque creo que no lo hemos discutido suficientemente, y es que es aquello que estamos nombrando como política pública, porque yo creo que a veces la confundimos con las políticas gubernamentales. Nosotros todos, o sea, nosotros no contamos con una política pública en educación, no la tenemos. No hay un ejercicio de construcción en esa naturaleza y no tenemos esa política porque si nosotros analizamos el conjunto de los planes, o sea, los planes de gobierno, desde los planes que emergen para cada cuatrienio, desde el Departamento Nacional de Planeación hasta los planes municipales, nosotros no encontramos una construcción coherentemente articulada en relación con la educación. Si nosotros analizamos los actos legislativos, o sea, todo el marco normativo de la educación, tampoco encontramos de ninguna manera articulación alguna entre las leyes de la educación, los decretos reglamentarios y las resoluciones. Y ustedes saben muy bien que una estrategia de la ministra desde el año pasado fue para quebrar las reformas que tenía pensadas para la educación, fue emitir una serie de decretos y resoluciones que de manera desarticulada ha hecho ingresar a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes desde el 2011 hasta el día de hoy. Tenemos el listado de todo lo que ha ingresado y que es otra manera de reformar la Ley 30, pero que obviamente desdice mucho de lo que es la comprensión de la construcción de una política pública en educación. Entonces, no tenemos un cuerpo articulado de planes, de acciones, de actos administrativos, de consensos medianamente construidos al menos entre quienes promulgan la política y quienes van a ser los operadores de la política. No están todos los actores involucrados participando en la construcción de la política. No hay unas concepciones compartidas frente a lo que es esa idea de sociedad, ¿sí?, de sujeto o de hombre o de persona formar, ¿sí?, y por supuesto de profesión educativa. Y para nosotros los educadores eso es un asunto extremadamente problemático que obviamente nos pone en el juego contradictorio de ver cómo le hacemos el quite a unas políticas gubernamentales que van en contravía de lo que es nuestra posición como sujetos políticos frente a la sociedad y frente a la educación. Y ahí yo creo que, como bien lo decía la profesora Gabriela, y como muy bien lo expresa Antanas Mocus y el grupo Federici en general, uno puede generar también importantes transformaciones desde las posiciones políticas y las decisiones políticas que uno toma en el aula de clases. Y ahí hay importantes actuaciones que sacar adelante. Ahora, para poder construir posiciones políticas argumentadas, no podemos renunciar a una formación de los saberes. O sea, para los maestros que están en proceso de formación y que yo veo que es la mitad de este auditorio, la recomendación es no se dejen vislumbrar por una formación por competencias. Tienen que, por sobre todo, defender una formación fundamentada en los saberes. Ustedes tienen que construir
unas relaciones muy sólidas con los saberes por el resto de su vida, porque quien elige ser maestro está eligiendo un proyecto de vida puesto en el conocimiento, toda una vida, ¿sí? Y ese es un ejercicio no solamente de formación en el conocimiento, sino también de producción en el conocimiento, que es justamente una de las reivindicaciones y de las tareas y de las funciones más importantes delegadas a nosotros como maestros.